Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. El día de hoy analizaremos disoluciones acuosas, propiedades. Ya en la clase anterior habíamos visto sobre los conceptos básicos de disoluciones, pero ahora vamos a analizar algunas propiedades de las mismas. Para comenzar vamos a hablar de la propiedad de los electrolitos. Para que ustedes tengan presente, ya lo habíamos visto en la clase anterior, de que había muchas situaciones donde los solutos tenían la capacidad de separarse en sus constituyentes. Habíamos comentado de que efectivamente algunos solutos podían, separarse en su forma iónica. Cuando analizamos el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, nos percatamos de que ocurría justamente que en la medida que la molécula de agua, o el solvente, mejor dicho, las moléculas del solvente, tomaban los iones, los separaban de la matriz completa. En general nosotros vamos a encontrar de que hay solutos que tienen la propiedad de ser electrolitos y otros no electrolitos. Generalmente los solutos electrolíticos lo que van a hacer es que le van a otorgar a la solución la propiedad de conducir la electricidad. Y en general esto nosotros lo vamos a entender con la presencia de iones, como bien dice la diapositiva. Ahora también hay que tener presente que no solamente los iones son capaces de mejorar la conductividad eléctrica. Suele pasar también que moléculas que presenten momentos dipolares muy intensos, muy altos, también van a conducir también van a conducir la electricidad. Por ejemplo, si nosotros preparamos una solución de cloruro de sodio y agregamos estos electrodos a la solución, y lo conectamos a través de una batería, vamos a tener que efectivamente esto va a producir el traspaso de los electrones a través de la solución y por lo tanto la ampolleta se va a encender. Sin embargo, si hacemos lo mismo con una solución no conductora, por ejemplo con una solución de azúcar, acá no va a haber conductividad eléctrica, debido a que en general los enlaces que presenta el azúcar son polares, son covalentes polares, pero ligeramente, covalentes polares. No es tan intenso el efecto como en una molécula iónica. Entonces nosotros con esto vamos a darnos cuenta que efectivamente las soluciones que son preparadas a partir de electrolitos lo que van a hacer es conducir la electricidad. Mientras tanto que aquellas soluciones que son preparadas a partir de solutos que no sean electrolitos no conducirán la electricidad, Y como bien dice acá, en general la polaridad de las moléculas mejora la conductividad eléctrica, pero hay que tener cuidado porque eso es solamente una generalización, no es un hecho en su totalidad. Ahora vamos a entender que existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Generalmente vamos a considerar que un electrolito es una sustancia que es capaz de separarse en iones, Eso es un electrolito, una sustancia que es capaz de separarse en sus iones constituyentes. En general, un electrolito fuerte se va a separar completamente en sus iones constituyentes. Por ejemplo, en la primera reacción, si nosotros tenemos un mol de cloruro de sodio, vamos a obtener inmediatamente un mol de sodio y un mol de cloro. Así que claramente acá tendríamos la presencia de un electrolito fuerte. El cloruro de sodio es un excelente conductor de la electricidad. Mientras tanto que, por ejemplo, aquí tenemos el ácido acético, el vinagre. Si ustedes se percatan, este se va a separar liberando un átomo de hidrógeno, un protón, esto es un protón. Esto ya lo vamos a ver porque esto también va de la mano con lo que es la teoría de los ácidos y las bases. Pero eso lo vamos a ver en unas cuantas diapos más adelante. Y fíjense que lo que ocurre acá es que efectivamente se está liberando un protón al medio, así que se están generando iones en el proceso, ¿cierto? Así que acá nosotros diríamos, tenemos un electrolito débil. ¿Por qué motivo? Porque podemos ver esta doble flecha. Siempre que nosotros veamos la presencia de una doble flecha, que realmente se dibuja así, pero lamentablemente no encontré el símbolo. Esta doble flecha lo que está indicando de que el proceso es reversible. Fíjense que cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, el proceso va en una única dirección. Para volver a cristalizarlo y transformarlo nuevamente en cloruro de sodio, tendría que eliminar el agua de la solución, tendría que evaporar el agua. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del vinagre, tengo un proceso reversible. Mientras tanto, se está disociando, también vuelve a juntarse para volver a la situación original. Por esa razón, la cantidad de iones que hay es relativamente menor si lo comparamos con un electrolito fuerte. Ahora bien, fíjense que ahí estábamos viendo justamente el caso del ácido acético. Así que para comenzar con esto, vamos a ver
el tema de ahora de otra de las propiedades de la solución, que son las características ácido-base. Existen muchas sustancias dentro de las amplio número de moléculas que conocemos que caen en la característica de ser un ácido o una base. En general nosotros vamos a entender que este tipo de sustancia tiene propiedades bastante particulares, bastante características, y digamos, para que lo tengan presente, tienen roles muy fundamentales tanto desde el punto de vista, por ejemplo, industrial, incluso hasta biológico, ¿ya? De hecho, en nuestro estómago nosotros tenemos ácido clorhídrico, el cual lo utilizamos para procesar los alimentos, ¿ya? En general, nosotros vamos a decir que los ácidos son sustancias con gusto agrio, generalmente suelen ser corrosivas, bueno, y en presencia de un metal generan gas hidrógeno. Por otra parte, las bases suelen tener un sabor más amargo, son jabonosas al tacto y también pueden ser peligrosas. Ambas sustancias pueden ser tremendamente peligrosas. Fíjense en los GIF, fíjense cómo ahí se está generando, están metiendo una cuchara en ácido concentrado y observen cómo se está generando gas. Ese gas que se está generando acá es precisamente el gas hidrógeno que se produce durante la reacción química. Y acá tenemos otro caso donde tenemos una lata de Coca-Cola que debe estar hecha de aluminio, por supuesto, en la cual está en presencia de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. ¿Ya? Es decir, acá tendríamos una base. Ya vamos a dar una definición más certera de lo que son un ácido y una base. Pero fíjense que acá en este contexto ambas sustancias son tremendamente peligrosas. Miren lo que le hace a las latas. Ahora, acá solamente hemos visto términos muy generales, pero ¿cómo nosotros clasificamos lo que es un ácido y lo que es una base? Para clasificar lo que es un ácido y una base existen tres teorías. Nosotros a este nivel nos vamos a enfocar en dos. Vamos a revisar la tercera, pero muy a grosso modo, porque la tercera la vamos a ver más en detalle en la unidad 4, si es que no me equivoco, ya que es justamente la unidad de equilibrio iónico. Por ahora solamente vamos a analizar incluso las teorías más que nada, y en la unidad 4 las vamos a aplicar ya en cálculo, porque primero tenemos que ver unidades de concentración. Entonces, la teoría de Arrhenius, que es la teoría más básica de ácido-base, nos dice que los ácidos son todas aquellas sustancias que cuando están en solución acuosa o en presencia de agua, se disocian liberando iones. Fíjense que acá tenemos un electrolito entonces, y libera principalmente protones, es decir, hidrógenos con carga positiva, ¿ya? Esto sería entonces un ácido de Arrhenius. Mientras tanto, que una base de Arrhenius, cuando se disocia en presencia de agua, libera iones hidroxilo, libera grupos hidroxilos al medio. Fíjense que está liberando grupos OH, ¿ya? Por lo tanto, el ácido clorhídrico es claramente un ácido y el hidróxido de sodio es claramente una base de Arrhenius, ¿ya? Aquí, digamos, hay que ser bastante meticuloso porque la teoría de Arrhenius tiene bastantes limitaciones. Generalmente solamente, como ustedes pueden darse cuenta, aplica a soluciones que se estén llevando a cabo, solamente aplica a sustancias que estén disueltas en agua, ¿ya? O en algún otro solvente, por supuesto. Por lo tanto, evidentemente nosotros también podemos tener sustancias que son ácido-base en otros estados de la materia, lógicamente. Así que como ustedes pueden darse cuenta, habían algunos problemas con la teoría de Arrhenius. Pero como bien menciona acá la científica, existen mejor dicho, otras teorías que nos pueden solucionar estos problemas. Y por si se lo preguntan, lo que están haciendo ahí en ese GIF es una neutralización, ¿ya? Esto es una neutralización. A pesar de que el cambio de color se debe a que le están agregando un indicador. Una neutralización es cuando uno hace reaccionar. Esto no lo anoté, no está en una, pero lo voy a hacer acá. Es una neutralización ocurre cuando uno hace reaccionar un ácido con una base, ¿ya? Cuando hacemos reaccionar un ácido con una base, neutralizamos siempre y cuando tengamos la misma proporción. Se neutralizan ambas propiedades y generalmente cuando ocurre esta neutralización se va a generar una sal, en este caso sería el cloruro de sodio, más agua, ¿ya? Sería acuoso así, y agua líquida, ¿ya? Obviamente si tenemos la misma proporción logramos la neutralización completa de ambas sustancias, ¿ya? Entonces, hagamos un ejercicio. Dice, escriba la ecuación de disociación en agua para las siguientes moléculas y clasifíquelas como ácidos o bases de Arrhenius. Súper simple. Entonces vamos a comenzar con la primera, con el ácido nítrico. Si esto nosotros lo disolvemos en agua, lo que vamos a obtener es que se va a disociar en su protón. Fíjense que esto sería lo que se va a separar de el anión,
Si ustedes se percatan, esto es exactamente lo mismo que hacíamos cuando vimos nomenclatura inorgánica para construir las moléculas, solamente que aquí estamos separando los iones. Y como ustedes pueden darse cuenta, libera protones al medio, así que aquí tendríamos un ácido de Arrhenius, ¿cierto? Así que tendríamos, un ácido de Arrhenius. Continuamos. En el caso del hidróxido de magnesio, cuando nosotros lo disolvemos en agua, fíjense que se va a separar en sus iones. Fíjense que ese doble le pertenece al magnesio, ¿se acuerdan de eso? ¿Cierto? Entonces esto sería acuoso y nos generaría dos grupos hidroxilo, ¿cierto? También acuoso. Ahí tuve que balancear, eso sí. Y esto también sería una base de Arrhenius, está liberando grupos hidroxilo. Veamos lo que pasa con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en presencia de agua se separa en el protón más el cloro, digamos el ion cloro, y claramente aquí tenemos un ácido de Arrhenius, ¿cierto? Voy a poner un ácido de A. El hidróxido de potasio, una situación similar, potasio más acuoso, y se va a separar justamente en los grupos hidroxilos acuosos, y aquí tendríamos claramente una base de Arrhenius, ¿cierto? Porque está liberando grupos hidroxilos al medio. Veamos lo que pasa con el hidróxido de hierro. Si nosotros separamos el hidróxido de hierro, nos quedaría la siguiente situación. Observen que acá también estamos generando grupos hidroxilos acuosos, por lo tanto, estamos en presencia de una base de Arrhenius. ¿Ya? Súper simple. Bien, veamos la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry es una teoría que permite, digamos, abarcar todas las problemáticas que tenía la teoría de Arrhenius, perdón. Y la teoría de Bronsted-Lowry dice que un ácido es aquella sustancia capaz de donar protones. Fíjense que coincide con lo que decía Arrhenius. Sin embargo, Bronsted y Lowry dicen que la base, por su parte, va a ser toda aquella sustancia que es capaz de aceptar un protón. Fíjense que acá el grupo hidroxilo está aceptando este protón del medio, transformándose en agua. De esta manera, nosotros diríamos que esta última reacción es una base, o el hidroxilo, perdón, es una base de Bronsted. Mientras tanto que, fíjense que en el primer caso, el ácido nítrico está liberando protones, así que sería un ácido de Bronsted-Lowry. Así que en otras palabras, si bien es cierto, acá tenemos la misma situación para los ácidos, para las bases hay que recordar que las bases son aquellas sustancias que son capaces de aceptar protones. En otras palabras, también hay una cosa importante que está acá marcada. Tienen que tener presente esto, que si bien es cierto, nosotros en química escribimos protones, la verdad que deberíamos ser más correctos y poner el ion hidronio. Y lo que ocurre es que el protón como tal no existe. Realmente está asociado en un ion que se va a conocer como ion hidronio. ¿Ya? Es decir, una molécula de agua la cual está protonada. Así que, pero ustedes obviamente pueden poner solamente el protón. Todos lo hacemos, ¿ya? Pero recuerden siempre esto. Que esto es solamente una especie de, digamos, como hacer una abreviatura realmente de la molécula. Porque la molécula realmente es el ion hidronio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Acá, gracias a la teoría de Bronsted, nosotros también nos vamos a dar cuenta que hay ácidos que son polipróticos, que pueden liberar más de un átomo de hidrógeno, más de un protón al medio. Fíjense lo que pasa con el caso del ácido sulfúrico. El caso del ácido sulfúrico, noten que libera un protón generando esta sustancia, este ion. Así que fíjense que liberaría un solo protón. Sin embargo, esta molécula que estamos obteniendo, esta molécula iónica, este ion, va a poder liberar un segundo átomo de hidrógeno. Pero aquí hay una diferencia. Fíjense que el primer caso es una sustancia fuerte, en este caso es un ácido fuerte. Hagan la misma analogía que yo les decía con los electrolitos. Si ven una sola flecha, van a decir que en este caso es un ácido fuerte. Pero fíjense que la segunda liberación del protón es débil, porque tiene la doble flecha, lo que nos está indicando que el segundo proceso no ocurre en su totalidad. Es decir, que cuando ocurre, digamos, deja una cierta cantidad en reactivos y unas ciertas cantidades en productos. Eso lo vamos a analizar más en detalle cuando veamos la unidad de equilibrio iónico. Entonces, claramente, de todos modos, el ácido sulfúrico puede liberar dos protones al medio, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos el caso del... Este GIF lo encontré bastante interesante, donde muestra el efecto que tiene el ácido sulfúrico sobre una hamburguesa. El ácido sulfúrico es un ácido bastante peligroso.
puede dañar fácilmente los tejidos mediante un proceso que se llama deshidratación. Va rompiendo enlaces y va carbonizando a largo plazo a las sustancias. Fíjense lo que le pasa a la hamburguesa. La verdad es que hay ácidos que son polipróticos, los cuales pueden liberar incluso más de un protón. Fíjense lo que ocurre en el caso del ácido fosfórico. Acá también pueden mencionar otros ácidos también, pero miren el caso del ácido fosfórico, el cual puede llegar a liberar hasta 3 protones. Sin embargo, fíjense que todos los procesos son débiles, ¿ya? Por lo tanto, el ácido fosfórico, si bien es cierto, puede liberar hasta 3 protones, la verdad es que llegar hasta el último está difícil, porque todos los procesos son débiles. Aún así, el ácido fosfórico puede hacerlo, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos también un GIF que encontré interesante en el cual muestra lo que le hace el ácido fosfórico a los dientes. Observen cómo el diente se va ennegreciendo en la medida que pasa más días sumergido en ácido fosfórico. Por esta razón les recomiendo beber pocas bebidas carbonatadas, porque generalmente poseen ácido fosfórico y a largo plazo terminan dañando los dientes. Claramente, eso sí, aquí lo que tenemos en este efecto es un diente que lleva casi un año sumergido en ácido fosfórico, ¿ya? No es lo mismo que tener en contacto con los dientes 1 minuto, 2 minutos del ácido fosfórico, ¿ya? Pero para que lo tengan presente. Bien, ejercicios. Clasifique cada una de las siguientes sustancias como un ácido de Bronsted o una base de Bronsted. Ya, veamos el caso del ácido bromhídrico, el caso A. Si ustedes ven esta situación, el ácido bromhídrico puede liberar protones, estaría acuoso, y también liberar iones bromuro, también acuoso. Por lo tanto, como está liberando protones, nosotros diríamos que es un ácido de Bronsted. Ya voy a poner un ácido B para que, digamos, hacerlo más cortito. Veamos lo que pasa con el caso del grupo nitrito, el NO2. Fíjense que acá no hay átomos de hidrógeno, por lo tanto la pregunta sería, ¿qué será? Imaginémonos que en la solución yo pongo un protón, y si ustedes se percatan, evidentemente acá podría tomar este protón. Bueno, este proceso debería ser débil realmente, ¿ya? No debería ocurrir tan fácilmente. Así que fíjense que en este caso tendremos la situación donde se borra. Ya veamos el caso del nitrito. Fíjense que aquí no hay ningún protón para liberar, pero supongamos que nosotros agregamos un protón al medio y de esta manera, si nos percatamos, efectivamente el nitrito puede tomar un protón para formar lo que sería el ácido nitroso, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estaríamos en presencia, esto sería una base de Bronsted. Veamos lo que pasa con el carbonato ácido. Lo voy a escribir acá. ¿Por qué motivo? Fíjense que tiene una carga negativa. Acá podrían pasar 2 situaciones. Por un lado, podría tomar un protón para generar la siguiente molécula. Esta situación es rara porque el ácido carbónico es fuerte la primera liberación de protones. Sin embargo, también podría liberar un protón más el ion carbonato, ¿ya? Cuando ocurre esto, nosotros vamos a decir que esta molécula tiene un comportamiento que va a ser anfótero, ¿ya? Es decir, puede comportarse como un ácido o como una base. ¿Y de qué va a depender? De las condiciones va a depender de las condiciones del medio. Así que acá nosotros tendríamos una molécula que va a tener un comportamiento anfótero. En el caso de nosotros tenemos el ion sulfato. Claramente el ion sulfato, si lo ponemos en presencia de un protón, lo va a tomar rápidamente para generar esta sustancia que sería el sulfato ácido, ¿ya? Con una sola carga negativa. Así que aquí estaríamos en presencia de una base de Bronsted, ¿ya? El sulfato es una base de Bronsted. Y veamos el caso del ácido yodhídrico, que lo voy a escribir aquí arriba, no me alcanzó la diapositiva. El ácido yodhídrico está sencillo porque, si ustedes se percatan, puede liberar un protón al medio, ¿ya? Y obviamente el ion yoduro. Por lo tanto, es relativamente fácil distinguir que acá estamos en presencia de un ácido de Bronsted, ¿cierto? La teoría de Bronsted también involucra algo que se llaman los pares conjugados. Generalmente cuando nosotros tenemos un ácido de Bronsted, nosotros cuando este libere un protón va a generar una molécula que se va a llamar la base conjugada. Mientras tanto que una base de Bronsted, cuando acepte un protón,
va a generar durante este proceso un ácido conjugado. Esto nos va a indicar, digamos, una forma para tener presente que el comportamiento va a cambiar. Por ejemplo, analicemos el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva. Observen que el amoníaco ya está tomando un protón de la molécula de agua, ¿ya? Se está transformando en un grupo o en un ion amonio. Acá tenemos el ion amonio. Mientras tanto que se está produciendo el grupo hidroxilo, ¿cierto? Perdón, hidroxilo. Si ustedes analizan el ion amonio y fíjense en las dobles flechas, nos está diciendo que podemos devolvernos. Por lo tanto, si ustedes analizan el ion amonio, observen que el ion amonio no puede tomar otro protón, pero sí puede ceder uno para volver a transformarse en amoníaco. Así que si bien es cierto, el amoníaco es la base conjugada, el ion amonio sería entonces el ácido, sería la base, el ion amonio sería el ácido conjugado, es decir, cuando se devuelve puede liberar un protón. Y miren lo que pasa con la molécula de agua. Si bien la molécula de agua al principio se comporta como un ácido de Bronsted, está cediendo uno de sus átomos de hidrógeno, cuando se devuelve se comporta como una base conjugada porque va a aceptar un átomo de hidrógeno para volver a transformarse en la molécula de agua. Otra cosa importante de los pares conjugados es que si por ejemplo nosotros partimos de una sustancia débil, nos va a producir una sustancia fuerte. Y si partimos de una sustancia fuerte, nos va a producir una sustancia débil. Por ejemplo, el agua es una sustancia que es débilmente ácida. Sin embargo, el grupo hidroxilo es una base fuerte, ¿ya? Pasa una situación similar con el amoníaco. El amoníaco es una sustancia que es una base relativamente débil, pero en su forma acídica libera protones con facilidad. Bien, veamos un ejercicio. Dice, identifique los pares conjugados ácido-base de las siguientes reacciones. Entonces, veamos el primer caso. Fíjense que acá tenemos el caso del amoníaco y veamos en qué se transforma. Se transforma en ion amonio. Así que rápidamente nosotros decimos, el amoníaco entonces es la base de Bronsted, ¿cierto? Vamos a poner así. Mientras tanto que acá tendríamos el ácido conjugado. Si analizamos el ácido fluorhídrico claramente está cediendo un átomo de hidrógeno, por lo tanto sería el ácido de Bronsted. Por lo tanto el ion fluoruro sería la base conjugada. Súper simple. Vamos con el caso del ion cianuro. Observen que el ion cianuro le arrebata un protón a la molécula de agua, quedándose y transformando él en ácido cianhídrico y liberando un ion hidroxilo. Por lo tanto, acá tendremos la base de Bronsted y la molécula de agua se está comportando como el ácido de Bronsted. El ion cianuro está aceptando un protón, el agua lo está donando. Así que aquí tendríamos el ácido conjugado, y el grupo hidroxilo sería la base conjugada. Ya está, súper simple. Bien, hay una tercera teoría que se llama ácidos y bases de Lewis, que nosotros esta la vamos solamente a ver muy superficialmente porque después la vamos a volver a ver más adelante, y es que esta teoría es la base para entender también las reacciones químicas. De hecho, conceptos súper importantes para la química orgánica como nucleófilo y electrófilo, que lo tenemos que ver más adelante, guarda una enorme relación con los ácidos y bases de Lewis. Así que por ahora solamente lo explicaremos de a grosso modo, pero para trabajar a este momento y hacer las preguntas, haremos precisamente ocuparemos a Arrhenius y Bronsted, y esto lo dejaremos cuando empecemos a ver ya las reacciones químicas. Acá diremos que una base de Lewis va a ser aquella sustancia que dona un par de electrones, mientras tanto que un ácido de Lewis es capaz de aceptar ese par de electrones. Observen, por ejemplo, que el amoníaco, que es una base de Lewis, está donando este par de electrones para generar un producto. Fíjense que está compartiendo sus electrones, por lo tanto es una base de Lewis. En cambio, el protón es capaz de aceptarlo, por lo tanto sería un ácido de Lewis, es un aceptor de electrones. Fíjense que acá también tenemos el tricloruro de aluminio, que le pasa una situación similar. Es capaz de aceptar un par de electrones, ¿ya? Así que por ahora lo dejaremos acá, lo que es ácido de base de Lewis, porque después lo tenemos que volver a retomar. Acá tenemos un resumen entonces. Fíjense que Arrhenius decía que los ácidos liberan protones en agua, mientras tanto que las bases liberan iones hidroxilos en agua. Bronsted y Lowry dice dona protones para el ácido y la base acepta protones. Y Lewis dice acepta un par de electrones el ácido, dona un par de electrones la base. Ese sería como el resumen de las tres teorías. Ahora bien, veamos reacciones redox, que con esto ya terminamos lo que son las propiedades de las soluciones y
la próxima clase estaríamos viendo unidades de concentración. Bueno, las reacciones redox, que ya hemos visto reacciones ácido-base, vimos lo que eran las soluciones electrolíticas, y ahora vamos a ver las reacciones redox. Una reacción redox involucra la transferencia de electrones mediante un proceso que se llama oxidación-reducción o redox. Ya esa sería como su sigla. Un proceso redox involucra esta transferencia de electrones. Fíjense que en el ácido y base nosotros decíamos se están transfiriendo átomos de hidrógeno, por ejemplo. Aquí se transfieren electrones. Para que hagan una relación, porque ácido y base es mucho más cercano, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo en Codelco, mejor dicho, cuando obtienen el mineral de cobre y luego lo separan, para generar las barritas de cobre hacen un proceso electrolítico, es decir, pasan de un cobre que generalmente es un ion y lo transforman en su estado metálico, ¿ya? Para que esto ocurra, fíjense que teniendo cobre más 2, uno podría decir, para llegar a cobre 0 necesito que sea capaz de captar 2 electrones. Eso es un proceso de, redox. Acá realmente lo que está ocurriendo es una reducción. Ya lo vamos a ver. Entonces, como yo les decía, involucra la transferencia de electrones. Aquí hay algo interesante que hay que mencionar porque hay dos procesos que ocurren a la par durante un proceso redox. Uno de ellos se va a llamar oxidación. La oxidación es un proceso en el cual se van a ceder electrones. Por ejemplo, si yo parto de un cobre metálico, imaginémonos que en algún momento va a liberar va a liberar 2 electrones al medio. Va a ceder 2 electrones. Fíjense lo que está ocurriendo con el numerito de arriba, su estado de oxidación, ¿ya? Observen que está pasando de 0 a más 2, está cediendo electrones. Esto es una oxidación, ya está escrito arriba. Mientras tanto que una reducción va a involucrar la ganancia de electrones. Por ejemplo, imaginémonos el siguiente caso, que yo tengo un medio ácido y fíjense que yo le done 2 electrones acá a estos 2 átomos de hidrógeno y se me va a formar hidrógeno gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, acá como está captando electrones, fíjense que aquí está captando electrones, acá tendríamos una reducción, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es una reducción? Porque fíjense que el número que tenemos acá, que es positivo, se va a reducir, va a pasar a 0, ¿ya? Mientras tanto, y que fíjense que aquí cuando nosotros hablemos de oxidación, generalmente los números van a aumentar. Bueno, y como bien dice mi alter ego, tengan cuidado porque las reacciones redox, a pesar de que son dos, es oxidación y reducción, ambas tienen que ocurrir a la vez. No pueden ocurrir por separado, tienen que ocurrir a la vez, ¿ya? Mientras una especie cede los electrones, la otra la capta. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un esquema que nos va a mostrar este proceso. Fíjense que la molécula o el átomo A libera 2 electrones, pero en el proceso inmediatamente B los capta. En ningún momento esos electrones pasan al medio. La reacción redox entonces es una reacción concertada, ocurre a la vez, ¿ya? Y otra terminología que es súper importante, que son los agentes reductores y el agente oxidante. Estos términos son totalmente contrarios a los nombres de oxidación y reducción. Fíjense que la especie que sufre la oxidación, es decir, que dona los electrones, se le va a llamar agente reductor. Esto es porque esta especie obliga a la otra a reducirse. Por eso es un agente reductor, porque obliga a que el B se reduzca. Mientras tanto que el agente oxidante, que es la que participa en la reducción, es decir, la que capta los electrones, es aquella especie, el agente oxidante es aquella especie que capta los electrones, pero como los capta, va a obligar a la molécula A, en este caso, a oxidarse, ¿ya? Ella obliga a oxidarse. Por esa razón es el agente oxidante. Ahora bien, los estados de oxidación. Generalmente todos esos numeritos que nosotros estamos anotando arriba los vamos a conocer como estados de oxidación. Nosotros ya habíamos visto algo de esto e incluso habíamos dicho que en su forma más básica podíamos analogarlo a la valencia, es decir, los números de enlaces que es capaz de formar la sustancia. Si bien es cierto el estado de oxidación en sus números más sencillos es así, la verdad que los átomos pueden tener muchos estados de oxidación. Y la verdad que la terminología más correcta nos va a decir qué es la cantidad de electrones que
puede transferir o aceptar o ceder, digamos, una sustancia, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos todos los casos de estado de oxidación y observen que claramente hay sustancias que tienen muchos estados de oxidación. Ya, entonces, ustedes podrían, digamos, hacer estas relaciones. Así que tengan cuidado porque, como les digo, hay sustancias que tienen múltiples estados de oxidación. Sin embargo, ustedes aquí se percatan, acá tenemos un claro ejemplo de lo que nosotros hacíamos relación con la valencia. Fíjense, por ejemplo, que el flúor puede formar un enlace, cloro ahí también puede formar uno, bromo también. Obviamente van a tener más estados de oxidación, pero son los menos habituales. Fíjense que el oxígeno puede tener de 1 a 2 enlaces, entonces por eso yo les decía que podíamos hacer esta analogía, ¿cierto? De hecho, podríamos pensar en el oxígeno así, ahí tendría un puro enlace, ¿ya? El caso del nitrógeno 3, carbono 4, va coincidiendo, ¿ya? Pero solamente en los casos más sencillos. Después igual la cosa se complica bastante más. Entonces, antes de, digamos, de hablar de cómo determinar el estado de oxidación, que ya sabemos que es la cantidad de electrones transferidos o cedidos o aceptados, vamos a tener que hablar de las reglas que tenemos para determinar el estado de transición. Generalmente, aquellos elementos que no sean combinados, es decir, o que estén en su forma atómica, o que estén formando una molécula a partir de un solo elemento, siempre van a tener estado de oxidación 0, ¿ya? Siempre. Fíjese acá, el hidrógeno que está unido consigo mismo, el cloro, el oxígeno, todos ellos tienen estado de oxidación 0. Y si se encuentran en su forma monoatómica, también. Los iones monoatómicos, su estado de oxidación va a ser equivalente a la carga. Por lo tanto, ahí nosotros también vamos a poder hacer la relación con la cantidad de electrones que una sustancia puede perder para alcanzar la configuración de gas noble. Puede perder o aceptar a todo esto. Así que observen, por ejemplo, que el litio que tiene carga más 1 va a tener un estado de oxidación 1, el oxígeno que tiene menos 2 va a tener un estado de oxidación menos 2, el hierro más 3 y así sucesivamente. El oxígeno generalmente, casi en todos sus compuestos, tiene estado de oxidación menos 2. La única excepción son los peróxidos. El hidrógeno, por su parte, puede tener dos estados de oxidación, como nosotros habíamos visto, más 1, menos 1. Y en general esto va a depender de la sustancia en la cual se encuentre unida. Recuerden que en el caso de los hidruros metálicos, ahí tenía estado de oxidación menos 1. ¿Ya? Y finalmente, si tenemos una molécula neutra, la sumatoria de los estados de oxidación de los componentes debe ser 0. Y en el caso de los halógenos, generalmente van a tener estado de oxidación menos 1. Hagamos algunos ejercicios para entender esto. Si nos dicen, calcule el estado de oxidación de estas sustancias, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bien, yo no sé qué estado de oxidación tiene el litio, ¿cierto? Pero yo sé que el oxígeno en la mayor parte de sus casos siempre va a tener estado de oxidación menos 2. Y acá yo voy a decir el estado de oxidación, que probablemente ustedes lo conozcan como el EDO, va a ser equivalente, en este caso, a la cantidad, voy a poner el número de átomos de litio por el estado de oxidación del litio, más más el número de átomos de oxígeno por el estado de oxidación del oxígeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta molécula tiene un estado de oxidación total, o vamos a decir que total, una carga total que va a ser 0, ¿cierto? Porque la molécula es neutra. Entonces, vamos a ir reemplazando. Vamos a decir cuántos átomos de litio tengo. 2. ¿Cuál es su estado de oxidación? No tengo idea. Más número de átomos de oxígeno, 1. ¿Cuál es su estado de oxidación? Menos 2. Por lo tanto, voy desarrollando. Voy a decir 0, 2x, menos 2, ¿cierto? De ahí lo tiro hacia el otro lado. Voy a ponerlo acá. X va a ser equivalente entonces a 1. Por lo tanto, el estado de oxidación del litio sería más 1, ¿ya? Veamos lo que pasa con el caso del ácido nítrico. Fíjense que yo sé que el hidrógeno en la mayor parte de sus casos tiene estado de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2, pero el nitrógeno no tengo idea. La molécula es neutra, por lo tanto yo voy a decir, ok, va a ser 0 la carga total de la molécula. Y voy a preguntarme, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 1. ¿Cuál es su estado de oxidación? Más 1. Este sería el hidrógeno. Más, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo? 1. ¿Cuál es su estado de oxidación? No tengo idea. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. ¿Cuál es su estado de oxidación? Menos 12. Esto sería el oxígeno. Por lo tanto, ahí resuelvo. 1 por 1 sería 1. Más x menos 6, ¿cierto? Lo paso hacia el otro lado y me va a quedar que 5 igual x. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno es 5, ¿ya?
Veamos qué pasa con este anión, ¿ya? En el caso de este anión, yo diría, bien, yo sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2. La molécula ahora no es neutra, sino que tiene carga -2. Va a ser igual, número de átomos de cromo, 2. ¿Cuál es su estado de oxidación? No tengo idea. Más, número de átomos de oxígeno, 7. Estado de oxidación, -2. Esto sería el oxígeno. Por lo tanto, voy a tener -2 por 7 son 14. Voy a tener -2 es igual a 2x menos 14. Lo paso hacia el otro lado. Me va a quedar 12. Voy a poner acá. Me va a quedar 12 es igual a 2x. Y ustedes si se percatan, entonces 6 va a ser igual a x. Por lo tanto, el cromo aquí tiene estado de oxidación más 6. Súper simple, ¿ya? Bueno, ahí está el desarrollo más bonito. Y entonces, ejercicios. Identifique el estado de oxidación de todos los átomos presentes y determine qué especie corresponde al agente oxidante y cuál al agente reductor. Ya. Para analizar este caso, vamos a ir haciéndolo de manera bastante sencilla. Observen que acá tenemos hidrógeno gaseoso. Y si ustedes se acuerdan de las reglas, cuando nos aparecía hidrógeno, un elemento no combinado, su estado de oxidación es 0. Así que rápidamente nosotros vamos a decir, el hidrógeno gaseoso va a tener estado de oxidación 0. El zinc metálico también está combinado con nadia, así que también tendría estado de oxidación 0. Sabemos que en el caso del agua es súper simple porque ya sabemos los estados de oxidación del hidrógeno y el oxígeno. Solamente nos faltaría calcular el estado de oxidación del zinc, ¿ya? Entonces, le puse un 0, el zinc. Y sabemos que el oxígeno es -2, así que vamos a hacer el cálculo. La molécula es neutra. Tiene un átomo de zinc, no sé su estado de oxidación, pero sé que de oxígeno tiene 1 y su estado de oxidación es -2. Reemplazo acá, entonces sería 2 es igual a x. Por lo tanto, el estado de oxidación del zinc es +2. Fíjense lo que está pasando. Está pasando de +2 a 0. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se está oxidando o se está reduciendo? Nosotros habíamos dicho que en la medida que el número disminuya, va a ocurrir lo que se va a conocer como reducción. Por lo tanto, aquí tendríamos la presencia del agente oxidante, ¿ya? Va a obligar a la molécula de hidrógeno a oxidarse. Mientras tanto que el hidrógeno sería el agente reductor. ¿Ya? Va a obligar al óxido de zinc a reducirse. Veamos el caso 2. También súper fácil. El hierro, como está combinado con el mismo, sería 0. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Y veamos qué pasa con el ácido sulfúrico y el sulfato de hierro. Entonces voy a partir con el ácido sulfúrico. La molécula es neutra, ¿ya? Así que voy a ir reemplazando. Esto sería para el caso del hidrógeno. Tengo 2 átomos de hidrógeno con carga +1, estado de oxidación +1. El caso del azufre lo desconozco. Sé que tengo un átomo, pero no sé cuál es su estado de oxidación. Y el oxígeno yo sé que tengo 4 y tengo -2. 2 por 1 son 2, más x menos 8. Por lo tanto, acá el oxígeno sería... el azufre, en este caso, el azufre tendría estado de oxidación 6. ¿Ya? -2 más 1, ese es 0. Y para el caso del sulfato, observen que acá, fíjense bien que mantenemos la unidad, así que vamos a decir que todavía sigue siendo +6 el azufre, ¿ya? Entonces vamos a calcular el estado de oxidación del hierro. La molécula es neutra, tenemos un átomo de hierro, más un átomo de azufre, que yo ya sé que tiene estado de oxidación 6, más 4 átomos de oxígeno con estado de oxidación -2. Entonces tendríamos 6 por 1 son 6, menos 8 son -2, lo paso hacia el otro lado, me va a quedar que 2 es igual a x, y estaría en estado de oxidación +2. Así que fíjense que estoy pasando de 0 a +2, por lo tanto la sustancia se está oxidando. Así que aquí tendríamos el agente, voy a poner reductor. Y el ácido sulfúrico que está obligando a que el hierro se oxide sería el agente oxidante. ¿Ya? Voy a poner así nomás. Ya, veamos qué pasa con el caso de abajo. Fíjense que en el caso 3, si ustedes se percatan, espérenme que se me perdió el lápiz. Ustedes se percatan, el azufre está combinado con nadia, así que inmediatamente sabemos que tiene estado de oxidación 0. El flúor también tiene estado de oxidación 0. Y la pregunta es aquí, ¿cómo determinamos el estado de oxidación de esta sustancia?
Hay que recordar que los halógenos generalmente tienen estado de oxidación -1. La molécula es neutra, así que tendría un átomo de azufre por X más 6 átomos de flúor por -1. Así que lo separo y voy a tener que 6 es igual a X. Por lo tanto, el azufre tiene estado de oxidación +6. O sea, perdón, sí. Y si analizamos la molécula, fíjense que yo sé que el flúor está pasando de 0 a -1, por lo tanto se está reduciendo, así que este sería el agente oxidante. Mientras tanto que el azufre está pasando de 0 a +6, así que se está oxidando, así que este sería el agente reductor. Y bueno, ahí tienen el desarrollo un poquito más bonito. Y bien, hasta aquí llegaría la clase de las propiedades de las soluciones. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Nos veríamos en la siguiente clase, que ya serían unidades de concentración. Que estén muy bien. Saludos.